cuando tomamos un punto, la imagen bajo la transformación esa va a ir a una vecindad totalmente contenida en la otra, ¿no? O sea, la imagen de abiertos es abierto. Y por último, que la función inversa local es de clase C1 y luego ya va aumentándole uno la diferenciabilidad, no es la misma, no va haciéndolo inductivamente. Entonces, pues aquí se los dejo de ejercicio. Es la parte más bonita del teorema de la función inversa. Es un ejercicio de cálculo. Los estudiantes que han llevado cálculo 4 por ahí recordarán ese ejercicio. Y la cosa es que quería hablar ligeramente de esta versión del teorema de la función implícita como punto de comparación. En la plática pasada, Rubén nos dio la demostración del teorema de la función implícita utilizando el enfoque de análisis funcional para espacios euclidianos, ¿no? Entonces, él para demostrar el teorema de la función implícita, pues hace uso del principio de contracción de Banach, lo mostró aquí de una forma bonita y mostró este mismo resultado que yo estoy enunciando cuando se toma el x0 y el y0 el origen, ¿no? Es equivalente, es la misma. En general, pues sea cual sea el punto de interés donde se hace la aproximación, pues nos queda de esa forma, ¿no? O sea que siempre es posible resolver un determinado número de variables en términos de las restantes y la función esa la función implícita definida pues es diferenciable, ¿no? O sea, tiene dependencia de los parámetros tanto continua como diferencial. La diferencial pues queda de esa forma. No la incluí tampoco la demostración porque pues, ya está en la plática pasada, ¿no? Y la cosa es que tanto el enunciado del principio de contracción como el mismo teorema nunca hace uso de lo único que hace uso es de la completez, ¿no? De la completez de la métrica, de la completez de la norma. Entonces quiere decir que esto lo podemos enunciar para espacios de Banach en general. Entonces el principio de contracción pues nos dice que si tenemos un espacio métrico completo con una determinada métrica y tenemos una contracción en él, entonces esta siempre tiene un único punto fijo en el conjunto. Y ese punto fijo se alcanza dando iteraciones, es un proceso de iteración. La demostración es prácticamente la misma, es igualita, es una copia. Es una copia nada más ahora allá se utiliza la norma euclidiana, la L2, y aquí se utiliza cualquier métrica, o la métrica del espacio, con la que es completo. Entonces tampoco la incluyo en el extenso si ahí está la demostración, ¿no? Aquí en la plática no. El teorema de la función implícita en la versión abstracta, la versión de espacios de Banach, pues nos quedaría de la forma siguiente. Si nosotros tenemos x, y, z espacios de Banach y agarramos subconjuntos abiertos en el cruzamiento de x con y, entonces si tenemos un mapeo que va de ese abierto en el tercer espacio normado y si este es continuo y tiene la propiedad de que esta D2 que pongo por aquí ahorita la voy a definir es como una especie de derivada parcial, ¿no? Es la matriz jacobiana del segundo bloque de variables, ¿no? En el sentido de la derivada de Fréchet, ¿no? Ya no es la derivada ordinaria que tiene uno de los espacios euclidianos, sino que es la derivada de Fréchet. Entonces, igual, el teorema nos asegura que existen bolas alrededor del X y alrededor del Y, tales
podemos encontrar una única solución, ¿no? Ahí localmente. Entonces la demostración de este resultado, más o menos el bosquejo sería lo siguiente, ¿no? Aquí utilizo la notación de los símbolos de Landau para definir la derivada en el sentido de Frechet, ¿no? En los espacios normados. Entonces, la D2 que hacía mención allá es la derivada con respecto o sea, es cuando fijamos la X, el primer bloque de variables, y tenemos un mapeo del segundo en el espacio donde llegaba la función, de esta forma. Entonces tenemos la demostración de este resultado, pues el punto clave es construir el operador este. El operador es, en términos de la parte esa que sabemos que es distinta de cero, ¿no? El jacobiano es como una especie de jacobiano, que es distinto de cero. Entonces, esto se parece mucho es exactamente el mismo esquema que el caso lineal, cuando se tiene un sistema lineal, que mencionaba Rubén. Localmente el comportamiento es casi lo mismo. Entonces, el teorema de la función implícita, pues lo podemos aplicar para sacar soluciones de ecuaciones planteadas en distintos contextos de espacios de banda. E incluso se puede generalizar más en otro tipo de espacios, que es un trabajo que se va a hacer posteriormente, ¿no? Según tengo entendido, el programa del seminario. Entonces, el teorema de la función inversa, si tenemos ahora la parte esta, en el contexto de cálculo de las funciones CK, para demostrar el teorema de la función implícita es necesario demostrar el teorema de la función inversa, porque es un poco más complicado mostrar directamente el teorema de la función implícita sin el principio de contracción. Cuando uno tiene el principio de contracción, demuestra el teorema de la función implícita y automáticamente queda demostrado el teorema de la función inversa, ¿no? Es un corolario sencillo. Y el bosquejo de la demostración, la clave aquí es que me faltaron algunas ligas ahí por los apuntes. Entonces, la clave es agarrar yo tengo la función que va a ser invertible, y formo una función auxiliar, ¿no? de esa forma. Y entonces esta va a tener diferencial del jacobiano distinto de cero, porque así es por hipótesis del jacobiano de la F, ¿no? Y lo único que se hace es meter un bloque con puros unos en la otra parte, ¿no? Entonces, de esa manera muestra uno que el teorema de la función implícita, pues me dice que hay una única función que me resuelve esa ecuación, ¿no? Entonces, cuando uno compone con esa función la F, da la identidad. Y recíprocamente también es cuestión de checarlo nada más localmente, ¿no? Porque es un análisis local. El bosquejo. Entonces es mucho más fácil. Y de la misma manera tiene uno, cuando habla del teorema del rango, cuando habla que el teorema del rango es como una especie de cambio de coordenada. O sea que una función es parecido al caso lineal cuando trabaja, que pone matrices en una forma conveniente. Muchas veces las pone en forma de campana o las pone en forma diagonal, si
si las condiciones se lo permiten, ¿no? O en bloques de Jordan, ¿no? En este caso, la función esta general que uno tiene la puede poner como una combinación o como una composición con una función muy sencilla, ¿no? Una función que es una parte de la identidad y la otra parte cero, ¿no? En el resto del espacio. Entonces es muy conveniente para muchas aplicaciones esa forma de expresar una función, ¿no? El teorema del rango. Entonces, aquí no tengo el bosquejo de la demostración porque me faltaron las ligas. Sí lo tengo, pero no las puedo ir a sacar, pues. Comentaba con el profesor Fernando, que es el que complementa la plática de la función implícita, o sea, ve la parte de las aplicaciones, que si en la próxima sesión, pues en unos 20 minutos o media hora, vemos el bosquejo de los tres principales teoremas, el teorema del rango, el teorema de eliminación y el teorema de dependencia funcional. El teorema de eliminación es igual, es parecido localmente, o sea, se puede hacer para el caso no lineal. Es parecido cuando uno tiene un sistema